Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que tienen a bien tomar el tiempo para pensar en lo que Dios nos ha compartido por medio de su santa palabra. Hoy una vez más vamos a reflexionar precisamente sobre esa palabra preciosa que en su gran amor Dios nos ha provisto para, como lo dice en el Salmo 119, 105, y iluminar, alumbrar nuestro camino. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, sea bendita tu palabra y venga, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón con el poder que tú has puesto en ella para transformar nuestras vidas, para hacernos mejores vecinos, para poder bendecir tu nombre y bendecir al prójimo. Por favor, tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La reflexión de hoy estará fundamentada en el capítulo 1 del libro de Proverbios. Y Proverbios fue escrito, igual que el libro de Eclesiastés, por Salomón. Y en Primera de Reyes, el capítulo 4 y el verso 9, y el verso 29, dice así: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Es interesante lo que el libro de Primera de Reyes nos cuenta, por una razón. Primero nos dice que el mérito de los proverbios de Salomón en realidad no le corresponde a Salomón. Porque el pasaje dice: Dios dio a Salomón sabiduría. Y de hecho, lo mismo ocurre con todos nosotros los seres humanos. Ninguno de nosotros puede presumir de nada. No puede presumir de belleza, no puede presumir de inteligencia, de sabiduría, de nada. ¿Por qué? Porque, como dijera el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Cristo. Es a Dios a quien le corresponde el honor, a quien le corresponde la gloria, el reconocimiento, porque Él es quien ha provisto todo. Además de eso, también dice acá un verso, una frase, que dice que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Y aún dice que la de todos los egipcios. Esto es muy importante por una razón, porque hay muchos que están fascinados con la sabiduría egipcia y, claro, especialmente tenemos nosotros estos movimientos que son semisecretos o discretos, como algunos le llaman, como los Rosacruces y la masonería y, bueno, una serie de grupos ocultistas que tienen una fascinación enorme por lo egipcio, ¿no? O también este reavivamiento que incluso está afectando a muchas iglesias de lo que llaman la formación espiritual, ¿no? Que es una vuelta al misticismo medieval que tiene sus raíces precisamente en las prácticas religiosas del budismo y cosas parecidas, ¿no? Hermano, amigo, no pierda el tiempo con eso.
La Biblia dice que claramente dice que la sabiduría que Dios le dio a Salomón está por encima de cualquier cosa de esas. ¿Ve? Entonces, claro, todo esto que es esotérico, que es ocultista o que es de filosofías orientales convertidas en credos religiosos, no pierde el tiempo con eso. La sabiduría que Dios le dio a Salomón para escribir los proverbios y la que le da a usted en toda la Biblia está por encima de todo eso. Nadie sabe más que Dios. Recuérdenlo. Por eso el honor y la gloria le pertenecen a Él. Y a nosotros, ¿qué? Y a nosotros, pues, la bendición cuando nosotros reconocemos eso. Lo tomamos en cuenta para nuestra vida. Muy bien. Con esa introducción que teníamos ahí en Primera de Reyes, del 4:29 al 32, pasamos ahora al libro de Proverbios, al capítulo 1. Y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. La palabra sabiduría es una palabra que suele malinterpretarse. Muchos piensan que sabiduría es disponer de una gran cantidad de información en la cabeza, tener mucho conocimiento almacenado ahí. En realidad ese no es el caso. Y en la palabra de Dios, bendito sea, tenemos que en Deuteronomio, el capítulo 4, los versos 5 y 6, dice lo siguiente, ponga atención. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, dice, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Moisés tampoco se atribuye a él el mérito. Moisés dice: miren, yo les he enseñado lo que mi Dios me mandó. Él está diciendo: no es cosa mía, es cosa del Señor. Y entonces dice Moisés, él nos dio, dice, estatutos, nos dio mandatos. Y la sabiduría consiste, dice, ¿en qué? En obedecerlos y ponerlos en práctica. Ahora, y por eso es importante hacer la diferencia. Mire, hay tres conceptos que son familiares, pero no son exactamente iguales. Uno es información. Las palabras, las ideas en un libro, en un papel, en un video, en cualquier, ¿cómo se llama?, cosa que sirve para comunicar. Eso es información. Eso es información. Y es solamente un insumo, ¿para qué? Para tener conocimiento. Cuando nosotros dedicamos tiempo para conocer esa información, para pensar acerca de ella, y eso viene a nuestra mente, entonces la información pasa a ser conocimiento. El conocimiento no existe fuera de la mente humana. La información sí. Pero hasta ahí teníamos información que pasó a ser conocimiento. Pero ese conocimiento no se convierte en sabiduría a menos que esto
se ponga en práctica en la vida, ¿no? Que sirva precisamente para tomar las decisiones correctas. Entonces, y recuerde que aquí Moisés estaba diciendo que el conocimiento era precisamente los mandatos, los estatutos que Dios le había ordenado a él que nos diera a conocer, y que entonces cuando nosotros tomamos tiempo para estudiarlos, y eso viene a tener un lugarcito en nuestra mente, entonces se pasó a ser conocimiento, a esa información. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de que nuestra vida se amolde a ellos y practicamos eso, entonces se convirtió en ¿qué? Entonces ahora eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Y entonces dice que los pueblos, cuando miraran que todos aquellos que forman parte de la familia de Dios hagan esto, dice que entonces iban a decir: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces notemos, todo comienza con la información, pero puede quedarse a medio camino, convertida solo en conocimiento. Y este es el caso, desafortunadamente, de bastante gente, ¿no? Mire, es increíble la cantidad de gente que conoce. He estudiado, el otro día me topé con un ahí conocido que comenzamos a conversar y todo, y yo inmediatamente vi que él tenía conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento de la Biblia. Sin embargo, hasta ahí se había quedado, ¿verdad? Entonces, claro, nuestro desafío es, y para eso se nos dio el libro de Proverbios, es para que no nos quedemos solo al nivel de conocimiento, de conocer, de saber estas cosas, sino que lleguemos al punto de que esto llegue a moldear nuestra vida por medio de la obediencia a esa palabra bendita que Dios nos ha regalado. Luego podemos mirar en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3 y los versos 15 al 17. Es algo que complementa esto, ¿no? Dice: y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Y para la salvación dice que es por la fe en Cristo Jesús. Y al final, en el verso 17, dice que es útil para redarguir, para instruir en justicia. Y me llama la atención porque dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, que le quede claro que es imposible ser sabio al margen de la Sagrada Escritura. Usted puede estudiar filosofía, puede estudiar historia, puede estudiar todo tipo de ciencias, pero si la palabra de Dios no tiene cabida en su mente y no afecta sus decisiones, usted será un intelectual, pero no será un sabio, ¿no? Porque es la palabra de Dios la que nos hace sabios. Eso es lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Timoteo. Dice: desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es, bueno, es la invitación, ¿no?, de parte de Dios. Es esa. La ciencia, para la sabiduría, cuando nosotros la damos cabida, ¿no?, tomamos esa decisión, la sabiduría nos da acceso al conocimiento divino para descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Fíjese que yo me atrevería a decir que es muy triste, pero el 95%, digamos, 95% de la gente en el mundo
está existiendo sin tener claro el propósito de su vida, ¿no? Entonces la sabiduría de Dios nos dice cuál es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Y también nos enseña cómo alcanzar, cómo cumplir, cómo perseguir ese propósito, ¿no? De una manera que sea una manera correcta. Y por supuesto también la sabiduría divina depositada a la que podemos acceder mediante la palabra de Dios también nos dice la realidad acerca de nosotros mismos y la realidad acerca de Dios. Miren, muchos se creen que son la gran cosa. Esa no es la realidad de nadie, de nadie. Porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos ser conscientes de nuestra propia realidad. Muchos se piensan que son buenos. Y el Señor dijo, miren, no hay bueno ni aún uno. Entonces, además de que la sabiduría celestial nos muestra nuestra realidad, también nos muestra la realidad de Dios. Muchos no entienden y le reclaman a Dios y se amarcan con Dios y critican a Dios y niegan la existencia de Dios. Entonces, simple y sencillamente están diciendo a gritos, no tengo sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría celestial nos permite conocer a ese Dios que es maravilloso, ese Dios que es amor, ese Dios que no quiere absolutamente nada malo para nosotros y que ha preparado para cada ser humano un destino, una meta, un galardón que sobrepasa todo nuestro entendimiento. ¡Qué Dios más lindo! Entonces, claro, sin la sabiduría que viene precisamente de Dios, esto no se entiende. Eso no se entiende. Por eso la invitación es esta, ¿no? Es buscar la sabiduría del cielo. Y entonces en el Proverbios, siempre en el capítulo 1 y en el verso 4, dice lo siguiente. Dice, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Me llama la atención porque Dios no ha destinado la sabiduría para un grupo exclusivo. No. Dice que hay una secuencia aquí. Y dice, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son las personas sencillas. Las personas que no han tenido la oportunidad de una formación intelectual significativa. Esos son los simples. Pero también dice, y a los jóvenes. A los jóvenes. Y me llama la atención porque dice, y a los jóvenes dar inteligencia y cordura. Y cuando leo esto me causa gracia. ¿Por qué razón? Porque dice que los proverbios Dios los dio para que los jóvenes tengan inteligencia y cordura. Y lo que me hace la gracia es la palabra cordura. ¿Por qué razón? Porque la palabra cordura viene de cuerdo. ¿Y qué es cuerdo? Cuerdo es lo contrario de loco. En otras palabras dice aquí que para que los jóvenes sean inteligentes y no sean locos, entonces es que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sabiduría divina a la que podemos tener acceso si nosotros le ponemos atención a los proverbios de Salomón y al resto de la escritura, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, mire, en la adolescencia y en la temprana juventud, ciertamente, y esto por esa etapa hemos pasado todos, y cuando la recordamos nos damos cuenta que ciertamente el riesgo de tener comportamientos que no son cuerdos es bien alto, ¿no? Y entonces para
Para evitar eso dice que Dios nos ha dado la sabiduría, ¿no? Pero note que no solo dice que tiene como propósito que crezca los simples, los sencillos, los de poca escuela y los jóvenes, sino también dice para quién. Dice para el sabio, claro, para el intelectual, pues, para este que ha estudiado y que tiene una amplitud en cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos que no son del dominio de las mayorías, no. Dice que también para ellos dice que también es útil. Y dice que a estos, y también al final dice, y el entendido, dice, el entendido adquirirá consejo. Claro, cuando el simple, el joven y el sabio, según el mundo, el intelectual, pues, adquieren la sabiduría divina, entonces se convierten en entendidos. Y a mí me llama la atención porque dice que los entendidos, ¿qué van a hacer? Dice, adquirirán consejo para entender proverbio y declaración, dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es interesante porque es muy arriesgado cuando nos exponemos nosotros a las palabras de los intelectuales, de los filósofos, y como dice acá, a los que han hecho y siguen haciendo en la actualidad dichos profundos, si nosotros no tenemos un marco de análisis que nos permite hacer una crítica equilibrada dentro de un marco que nos garantiza lo que es correcto, ¿no? Por eso, cada vez que nosotros nos exponemos a los discursos o las narrativas de cualquier persona puede ser, ¿cómo se llama?, un político, puede ser un religioso, puede ser un filósofo, un académico, no importa. Nosotros debemos tener un marco de análisis para hacer una evaluación crítica de lo que está diciendo. Entonces es muy simple. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. Si usted no conoce las escrituras, no sabe lo que dicen, ese análisis para usted no será posible. Y usted puede pasar a creer cosas que son opuestas totalmente a lo que el Señor ha revelado. Y desafortunadamente esto ha causado tanta confusión en el mundo, ha dado origen a un montón de movimientos que han terminado en la ruina, en engaños terribles, y han causado, bueno, a veces mucho dolor, pero es por la ausencia de ese marco de análisis. Todo debe ser analizado de manera crítica, teniendo en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice este verso, ¿no? Para entender dichos profundos, dice. Entonces, claro, es esto lo que nos determina a nosotros lo que es si una declaración, una afirmación, un argumento es válido o no lo es. Entonces, y claro, y no caer en la trampa de pensar de que porque alguien tiene un título bien grande, todo lo que diga es verdad. No, señor. Recuérdelo. Si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces es verdad. Pero si se va por un lado, entonces sepa usted que eso es falso, eso es mentira, que eso no tendrá un buen resultado. Así es de que, de nuevo, la sabiduría que Dios nos ofrece por medio de su palabra, por medio de los proverbios, por medio de los estatutos y mandatos que Él nos ha dado, nos permite precisamente entender y tener un marco de análisis suficientemente bueno para lo que otros nos digan
especialmente algunos que tendrían interés en persuadirnos. Verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien. La sabiduría comienza, porque así dice, ¿no? El principio de la sabiduría. ¿Por dónde comienza la sabiduría? La sabiduría comienza por el reconocer la autoridad de Dios y respetarla. Mire, conozco mucha gente que ha leído la Biblia, ha escuchado, sin embargo, no ha aceptado, uno, que la Biblia es la palabra de Dios, y dos, no ha tomado la decisión de respetarla, de obedecerla. Entonces, la sabiduría comienza por eso. La sabiduría, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es que es la aceptación de su autoridad. Es la decisión de ¿qué? De decir, sí, sí Señor, heme aquí. Estoy listo para obedecer lo que digas. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, y además, dice el verso, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, mire, insensato en realidad es una palabra que poco usamos ahora. Más bien la palabra, el sinónimo diría yo más común, es tonto. Y de hecho algunas versiones modernas así lo ponen, ¿verdad? Es una tontería ignorar o desconocer la autoridad de Dios expresada en la Escritura. ¿Y por qué es una tontería? Porque es un acto suicida. Hay que entender eso. Usted ignora la palabra de Dios y usted desconoce y rechaza la autoridad de Dios. Eso es un acto suicida. Por eso Salomón lo calificó de ¿qué? Salomón, iluminado por Dios, lo calificó de tontería. Ahora bien, dice el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Claro. Ahí en Deuteronomio, Dios dijo por medio de Moisés que precisamente poner en práctica lo que él había mandado, esa es la sabiduría. Y aquí Salomón está recordando precisamente uno de los mandamientos, el primero de los mandamientos que tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Si es que el primer prójimo con el cual nosotros nos topamos son nuestros padres. Y entonces ¿cómo se llama? Honrarlos, respetarlos, cuidarlos. Eso es un acto de ¿qué? Eso es un acto de sabiduría, ¿verdad? Y entonces, por eso Salomón nos dice, miren, cuiden a sus papás, acepten su consejo. Y desafortunadamente, cuántos jóvenes, bueno, y no solo jóvenes, pero también adultos, están ahora o en la tumba o en las prisiones, simple y sencillamente porque no atendieron el consejo de su padre, de sus madres. Y claro, no debemos esperar estar en un hospital, estar en una prisión, ni tampoco pasar a la cesación de la vida para
En ese caso ya no podemos pensar, pero en el hospital y en la prisión sí, decir, ay, si hubiera hecho caso. No, haga caso antes. Haga caso, esa es una señal de sabiduría. Y luego tenemos acá una serie de versos, desde el verso 10 hasta el verso 19, son casi 10 versos, en donde el sabio Salomón, inspirado por Dios, hace una advertencia a lo que en nuestra realidad actual le podríamos llamar la delincuencia organizada. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Qué está hablando acá? Está hablando acá de juntarse para conspirar en el crimen. Eso es lo que está hablando. Y de nuevo, fíjese que esto es una advertencia muy seria, muy seria, sobre el camino contrario a la sabiduría. Sí. Y claro, en países como el nuestro hemos vivido precisamente en momentos de nuestra historia reciente donde el hecho de dejar a un lado la sabiduría nos metió ¿en qué? Nos metió como país en una situación social terrible. Y precisamente aquí tenemos la advertencia. Tenemos la advertencia aquí, ¿verdad? Es que ese es el resultado de ¿qué? Es el resultado de tomar el camino contrario al que la sabiduría nos marca, ¿no? Es el desprecio a los consejos de los padres, de las madres y al consejo divino. Y así que es importante entender esto, ¿no? Y claro, tristemente este no es un fenómeno que ocurrió en nuestro país y que afortunadamente, bendito sea Dios, ha tenido alguna solución, aunque todavía no es total, es casi, pero sigue es común en el resto de otras naciones. Están pasando por cosas similares en todos los continentes, Entonces, ¿cuál es la solución? Ponerle atención a la sabiduría divina, ¿no? Esa es la solución. Y dice el verso 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo que la sabiduría está a disposición de todos y es pública. Hay grupos que pretenden hacernos creer que la sabiduría es esotérica, que es oculta y que no está a disposición de todos, sino solo de ciertos grupos escogidos, que suelen llamar ellos iniciados. Y entonces, y que para poder descubrir esa sabiduría, entonces hay que integrarse a esos grupos. Mire, no es así. Aquí Salomón, iluminado por Dios, dice, miren, si es que la sabiduría, dice, clama en las calles, es pública. Y yo me pregunto, ¿en qué parte del mundo no se tiene acceso a la palabra de Dios? No existe. En estos tiempos no existe. Aún en los países donde legalmente es prohibida, pero que tienen internet, ahí una persona puede descargar una aplicación para esto, ¿no? Entonces es público, ya no digamos en los países que más o menos llamados democráticos, ¿no? Entonces no hay manera.
Mire, antes era raro que alguien tuviera una Biblia o tuviera acceso a la Biblia y esto era combativo, ahora ya no. Ahora hay casas en donde hay hasta 10 versiones distintas de la Biblia. Entonces, que quede claro, la sabiduría divina es superior a la sabiduría egipcia, a la sabiduría griega, a la sabiduría babilónica, a la sabiduría mística de más oriente. Es superior y además no es oculta como se supone que algunas de esas cosas son. No, ¿verdad? Dios quiere que todo el mundo que conozca, que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento de manera fácil para que pueda a toda esa información, para que pueda adquirir ese conocimiento y convertirse luego en una persona sabia al decidir aceptar la autoridad de esa palabra. Y luego dice el verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, dice, desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y noten lo que dice el verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Un llamado. ¿Esto es un llamado a qué? Dice, a mí me llama la atención porque percibo en esta expresión la preocupación divina, ¿ve?, para sacarnos de este mundo de insensatez, de esta actitud, ¿de qué? Esta actitud que, como ya reflexionábamos antes, es suicida. Dice, ¿hasta cuándo, simples? ¿Hasta cuándo? Dice, van a estar amando la simpleza, es decir, la superficialidad. Mire, es increíble cómo la gente desperdicia su vida en cosas que no tienen ningún valor. Pero es esto lo que describe aquí el proverbio. Y dice, volveos a mi reprensión. Y dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Mire, hay gente que dice, ay, pero es que yo no entiendo la Biblia. Por eso, pero ¿y cómo la va a entender si no la estudia? ¿Cómo la va a entender si no la reconoce como autoridad de Dios? Dios se está comprometiendo a que si usted se vuelve de esa actitud y entonces usted busca a Dios y comienza a estudiar la palabra de Dios, a reconocerla como autoridad para su vida, Dios ha dicho, yo con mi espíritu les voy a hacer saber mis palabras. Probablemente usted conozca a alguna persona que de esas que cuando las oímos nos da gusto, ¿no? Porque tienen una facilidad para recordar la palabra de Dios y para explicar algunas cosas que no son superficiales, y entonces uno dice, ay, dice, qué bueno, y a veces nos despiertan un cierto grado de admiración, pero entendamos, eso no nació de ellos no eran así, eso es, Dios se los ha dado, así como le dio a Salomón, así como le dio a Moisés, así como le dio a Pablo, así como le dio a Timoteo, así también Dios ha prometido dárselo a usted. Él ha dicho, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Usted está destinado a eso. Si usted reconoce la autoridad de Dios y toma la decisión de que debe obedecerla, esa es la condición, ¿verdad? Para eso se nos dieron los proverbios y se nos dio toda la Biblia. Y el verso 24 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste,
también yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como el torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Es terrible, ¿no? Dios está diciendo, miren, a ustedes no les importa lo que yo digo, entonces los voy a dejar ahí tranquilos, hagan lo que les dé la gana. Pero cuando topen con las consecuencias malas que eso trae, entonces me van a estar llamando, pero no les voy a oír, dice. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque fíjese que ahora, hoy, este día que usted escucha, que tuvo a bien tomar tiempo para esta reflexión, este día, la gracia está disponible. Este día podemos venir a Dios con toda confianza y Él nos recibirá y Él nos dará su espíritu y Él nos hará saber sus palabras, y Él nos atenderá. Y podremos pasar a formar parte de ese círculo de amigos de Dios, o de hijos de Dios, mejor dicho. Pero usted debe tener muy claro, la gracia no durará para siempre. La gracia tiene un límite, y nadie sabe cuándo será. Sí sabemos que será un poco antes de que ocurra la segunda venida de Cristo. Pero también usted tiene que saber que, claro, cuando nuestra existencia llega a su final, también ahí la gracia se nos termina. Ahí quedó sellado nuestro destino. Así es de que entendamos esto. Por eso es que Dios dice, no es capricho de Dios, no es revancha, no. Es simplemente que, igual, mire, es que esto es parecido a cuando ocurrió el diluvio. Dios dijo, miren, entren en el arca. Todo va a ser destruido, entren en el arca. Entonces la gente no hizo caso, despreció la sabiduría, despreció el conocimiento divino, desconoció la autoridad de Dios, y entonces no dijeron. ¿Pero qué? Se cumplió el periodo de gracia, que eran para ellos 120 años, y entonces la puerta del arca la cerró un ángel. Estaba cerrada no por Noé, sino por un ángel enviado por Dios. Nadie podía entrar más, nadie podía salir. Y entonces comenzó la lluvia. El arca estaba cerrada, la gracia había terminado. Esto es lo mismo. Por eso Dios dice, mire, cuando le venga la ruina, el resultado, cuando venga la tribulación, cuando vengan las plagas que se describen en Apocalipsis 16, cuando pase todo esto, dice, entonces me van a llamar. Ya no le voy a responder, dice. Ya no. Ya ahí la línea quedó cerrada. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Claro. En Gálatas, el capítulo 6 y el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Esto es lo que está diciendo acá. Y lo voy a repetir. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, es decir, reconocer su autoridad, reconocer la validez de su palabra, entonces, por cuanto no lo hicieron, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron, es decir, despreciaron. Mira, es terrible. Escuchaba esta mañana el comentario de un pastor en Estados Unidos que dice,
repartimos, dice, miles de volantes invitando, dice, a que vengan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que vengan a conocer las profecías y cómo va a terminar todo esto. Y dice, es increíble, dice, a la gente no le interesa. Los mismos vienen siempre, dice. Y esto a veces incluye también a algunos de los hermanos, ¿no? Entonces, por eso dice acá, menospreciaron toda reprensión mía. Entonces serán, dice, que comerán del fruto de su camino. ¿Cuál va a ser el fruto de su camino? Díganme. Bueno, puede ser que usted no haya pensado en esto, pero usted debe tener bien claro. Hay dos caminos, el camino suyo y el camino de Dios. El fruto de su camino, que lo más seguro que es el camino ancho, ese lo va a llevar a la destrucción, a la ruina, porque tomar nosotros nuestros propios caminos significa despreciar el camino de Dios. No desprecie el camino de Dios. No. Reconózcalo, acéptelo. Y dice el verso 32 de Proverbios 1, porque dice, el desvío de los ignorantes los matará. ¿Entendió? El desvío, dice, de los ignorantes, es decir, de los que no quisieron recibir la sabiduría que Dios tenía para ellos, los matará, dice, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mire, la necedad no necesariamente es sinónimo de delincuencia. Mucha gente puede, estar trabajando y amasando dinero, como dicen, ¿no? Y prosperando mucho en sus empresas, en sus negocios, etc. Pero olvidado de Dios. Eso también es insensatez, eso también es necedad. Dios dijo, el Señor Jesucristo contó de un hombre que tenía unas empresas tan prósperas que ya, bueno, sus bodegas no eran suficientes. Y él dijo, bueno, dice, este es mi éxito, he alcanzado el éxito, ¿y qué me falta? Ahora a disfrutar, digo. Y entonces una voz le dijo, necio, hoy vienen a pedir te cuentas, hoy vienen a pedir tu alma, ¿no? Entonces, claro, aún la prosperidad adquirida legalmente puede convertirse en insensatez si eso nos hace despreciar la sabiduría que Dios nos ofrece. Y bueno, tenemos de entrada en el libro de Proverbios una advertencia, ¿no? Y dice en el verso 33, más, dice, el que me oyere, es decir, está dispuesto, ¿no? Más el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. No solo en esta tierra, eternamente. ¿Ya? Usted no fue creado para morir, usted fue creado para tener vida eterna. ¿Ya? Entonces, pero desprecia la sabiduría de Dios, y aquí, como dijo antes, ¿no? Eso lo matará. Por eso dije anteriormente que despreciar la sabiduría es un suicidio, ¿no? La ignorancia lo matará. El desprecio a la autoridad de Dios, a la sabiduría del cielo, eso es lo que mata. Está escrito, la paga del pecado es muerte. Entonces, es imposible liberarse de la esclavitud del pecado sin poner atención al camino que Dios ha establecido. Entonces, vamos adelante. Si no ha hecho su decisión por Cristo, hágala. Ahorita todavía es tiempo. No sabemos cuándo el tiempo va a terminar,
o nuestra vida va a terminar. Así que no lo dejes para atrás, no lo dejes para más allá. Por eso dice Isaías, el capítulo 1 y el verso 18, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Note que dice venid luego. Ahora se ha puesto de moda una palabra que es procrastinación, procrastinar. Oh, bueno, algo así. Antes decíamos que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana aceptar a Cristo, si lo puedes hacer hoy. Hoy decida abrir su corazón para recibir la información, el conocimiento y adquirir sabiduría. Dios quiere dársela. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, gracias porque nos dice las cosas claras como son. A veces nos parecen duras, pero son la realidad. Y claro, nos parecen duras por nuestro propio egoísmo, nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de interés. Por favor, bendice a cada uno y los que no han hecho sus decisiones para salvación todavía. Oramos para que les ayudes a comprender, para que les des gracia y puedan hacerlas antes de que sea demasiado tarde. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.